Continuando con esta clase de hechos, vamos a seguir con los siguientes versículos que nos quedamos la vez pasada. Por lo general escucho a gente decir que la ley dada por Dios es solo para los judíos y que el Espíritu Santo es para la iglesia, haciendo con esos argumentos una exégesis. ¿A qué me refiero? A que se dice que las fiestas fueron dadas a los judíos, pero se ignora que los que están recibiendo el Espíritu Santo en este momento son solamente judíos. Por lo menos en los 120 no encontramos que se hable de alguien que no pertenezca a los judíos mismos. Así que literalmente el Espíritu Santo está siendo entregado a los judíos. No es hasta que éste se derrama sobre Cornelio y su familia que es dado a los que antes eran gentiles. Por algo es que Pedro lo anuncia en el encuentro que realizan en Jerusalén, según Hechos 15. Precisamente después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Pero eso lo veremos después. Continuemos con lo que estábamos leyendo anteriormente. En Hechos 2:14 encontramos: Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora, como lo hemos comentado algunas veces, por ignorar el antiguo pacto o testamento es que pasamos por alto muchas cosas que leemos del nuevo. Un claro ejemplo es esta: la hora tercera del día. No debemos ignorar que para ellos todos los apóstoles y los que comenzaron a seguir a Jesús eran completamente conocedores de la ley dada por Dios. Y no solo la de Dios, sino también la de los rabinos. No podemos creer que de la noche a la mañana ellos comenzaron a ignorar lo dicho por Dios, mucho menos que dejaron de hacer lo que Él ordenaba. Si comprendiéramos esto, saldríamos de muchas dudas en cuanto a las escrituras, y no solo eso, sino hasta dejaríamos de hacer cosas que van en contra de ella misma. Un claro ejemplo es esta hora. Repito, veamos qué tiene que ver esta hora en específico. Dios jamás dice o establece horarios, así como algunas fiestas netamente judías, y digo judías porque Dios solo instituyó 7 para él. Y ellos agregaron más de la lista, dentro de ellas algunas traídas desde Babilonia, además de las horas y de los nombres de los meses que también se trajeron de allá. Las escrituras emplean expresiones como mañana, mediodía o atardecer. En un principio los hebreos dividían la noche en 3 vigilias, de unas 4 horas aproximadamente. Después adoptaron el sistema griego y romano de 4 vigilias nocturnas. Evidentemente Jesús refirió a este último método cuando dijo: manténganse alerta porque no saben cuándo vendrá el amo de la casa, si a la tarde, al día o al mediodía o al canto del gallo, o muy de mañana. En el Nuevo Pacto o Testamento, el término hora designa la 12ª parte del espacio de tiempo que va desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Durante este periodo varía en Israel según la estación del año. Por lo general, solo se indicaba la hora aproximada que ocurría algún suceso, por ejemplo, como la hora sexta. Regresando a Hechos 2, ¿qué se hacía a la hora tercera del día? Es el momento en el que se realiza la ofrenda del sacrificio diario de paz. Y mientras se hace esto, se está orando y dando gracias a Dios, ya que este sacrificio se hace tanto en la mañana como en la tarde. Imagínate que vives a 3 días de distancia, y si el Señor pide que todo hombre esté en una fiesta del Señor, así que llegas un día antes de la fiesta precisamente a Jerusalén y conoces los sacrificios de paz de en la mañana y en la tarde, ¿te gustaría quedarte en un mesón ignorando la hora de la oración? Obviamente no. Lo que quieres es estar presente porque tuviste mucho tiempo para poder llegar al templo. Ahora, si eres un discípulo y el Mesías te dijo que estuvieras reunido en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo por qué estarías lejos del templo? Y más si sabemos que es la hora de la oración. En Hechos 2, regresando, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Como ya lo comentamos en un video anterior, es necesario que cuando leamos que se menciona tanto un profeta, un lugar o algo específico, sepamos de qué se trata.
Cuando está citando al Antiguo Testamento necesitamos saber cuál es el contexto de lo que está citando el profeta al que se menciona. Veamos el contexto para entender de lo que está hablando el apóstol Pedro. En la primera parte encontramos lo que sucede al regresar el Mesías prometido y con quién vendrá. Por cierto, este ejército no tomará a los escogidos, sino a los que están sin la marca del Señor. Precisamente dice el versículo 9 de Joel: irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán a las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Y precisamente en Apocalipsis encontramos cómo es que vendrá. Dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguirán en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿contra quién es la ira? ¿Contra los escogidos? ¿Contra los que guardan el pacto? No, realmente es contra todos los que están aborreciendo precisamente al Señor. Por eso es que dice el apóstol en Tesalonicenses: mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué nos sorprendería entonces? Aquí debemos hacer un paréntesis. Nosotros encontramos en Marcos a Jesús decir que nadie sabe el día y la hora. Y dice: pero en aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hay una corriente doctrinal que dice que cuando Jesús llegó al cielo lo supo. Bueno, en realidad solo el Padre lo sabe. ¿Por qué? Porque Él es el que lo determina, ya que Él es el que siempre dice cómo, cuándo y cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, Él dice cuándo comienza el día. Si nosotros leemos Génesis, dice: vio Dios que era la luz buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y no solo eso, sino que también cuándo comienza el año. Dice en Éxodo: este mes os será el principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Lo maravilloso de esto es que no solo eso, sino que Él te da el día en el cual debes descansar, no es en el que tú quieres. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu siervo, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Si usted está fuera de las puertas del Señor o de su pueblo, adelante. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo al día séptimo y lo santificó, incluso para sus propias fiestas. Dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Además de cuando comienzan los meses y de qué hay que hacer en ellos, incluso todos en el milenio tendremos que ir a adorarle. Dice en Isaías: y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. La versión Reina Valera 1960 lo menciona como de mes en mes. Así que Dios es el que dice qué, cuándo y cómo se hace. Para que las cosas cambien, nosotros tendríamos que hacer una gran eisegesis. Entonces, sabiendo esto, debemos comprender que no podemos dar un día en que el Mesías regrese, porque como acabamos de ver, los tiempos solo le pertenecen a Dios. Pero ¿por qué dice entonces el apóstol que no estamos en tinieblas? Porque sí tenemos cosas que están sucediendo antes del rapto para darnos una idea de qué está por ocurrir. Por ejemplo, en Mateo nos dice, en un comentario importante, dice: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Este versículo precisamente nos muestra qué es lo que pasará en el arrebatamiento. Entonces, cuando tú ves eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que conocer que próximamente vendrá el Señor con su ejército. Que por cierto, el Señor nos tenga tenidos por dignos de ser arrebatados con Él. Pero los versículos 32 y 33 nos muestran lo que pasará con los que quedan. Ese es un punto de algo que está pasando.
Si un inconverso que llegase a leer estos versículos sabrá que cuando seamos levantados como el pueblo santo de Dios, Él estará más cerca de lo pensado. Pero nosotros, ¿cómo sabremos que el tiempo está cerca? Pues por eso es que el apóstol Pedro está haciendo mención de este libro en particular. No se enfocó en la parte del regreso del Señor tocando la tierra, sino en la parte donde todos veremos que está a la puerta. Debemos tomar en cuenta que la mayoría de las profecías, como la palabra, es atemporal. Por ejemplo, viendo en Joel dice, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Este es un capítulo muy interesante y más estos versículos. Vemos cómo el Espíritu de Dios no solo es para el mismo pueblo, ya que nosotros no pertenecemos a ninguna tribu. Y en esto vemos la misericordia de Dios para que con nosotros, los que en otro tiempo éramos gentiles, o sea, unos sin Dios o unos sin ley, y que nos permita ser parte ahora de su pueblo, es algo muy especial, que realmente demuestra su misericordia hacia nosotros. En estos versículos vemos la distinción entre hijos, ancianos, jóvenes y sus siervos. Imaginen lo que sintieron la mayoría de los que estaban escuchando al apóstol Pedro recordándoles las palabras del profeta. Dentro de todo el pueblo debería de haber un criado o alguien que no era completamente judío y que pertenecía o quería pertenecer al pueblo y entiende en su propio idioma las maravillas del Señor, aunado con lo que está escrito por este profeta. Cuán maravilloso sería darse cuenta que está adorando al Dios verdadero y sobre todo que es tan misericordioso que también le dará de su propio Espíritu Santo a él. Pero ahí no paran las cosas, ya que lo que sigue en lo escrito por el profeta tiene otra revelación importante. En Joel dice, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, y sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Si revisamos en perspectiva los días que han pasado los apóstoles, encontramos cómo hay mucho para que ellos estén considerando esta etapa de sus vidas como la era mesiánica. A ver, recapitulemos a la luz de esta profecía lo que estuvieron viendo ellos antes. Dice, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. ¿Qué ha pasado cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz? Si nosotros leemos Lucas dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Si esto no es un prodigio, ¿qué será entonces? Pero esto no es lo único que ocurre, porque esto nada más es en el cielo. ¿Qué pasó en la tierra? Dice en Mateo, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de los santos dormidos se levantaron. Este es otro dato importante, no solo en el cielo, sino que también la tierra misma tiembla, además de que los sepulcros y los muertos salen a las calles. Alguien de los que estaban en la fiesta de Pentecostés debieron haber estado presentes en ese mismo momento mientras se crucificaba al Señor, y no solo eso, sino ellos mismos, los apóstoles que están junto a Pedro y los más de 120 que están reunidos junto a ellos ese día, debieron haber atestiguado esto. Como ya dijimos, el día de la crucifixión se rasgó el velo del templo. Eso hace que también los saduceos vean algo extraño, ya que no es normal que un velo de una palma de ancho se rompa como si nada, y eso sin pensar lo que está ocurriendo en el cielo, en la tierra, y todo en un mismo día. Han pasado solo 50 días desde ese acontecimiento, que para su época no es algo habitual que ocurra todo esto en un mismo día. Lo que no ha ocurrido incluso hasta nuestras fechas es que hasta la luna se convierta en sangre, y mucho menos el día espantoso del Señor, que eso es otra cosa.
Pero, por otro lado, sí tenemos que está ocurriendo lo siguiente. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual habrá llamado. Escucharon a Jesús decirles que no se fueran de Jerusalén, y al estar ahí viene sobre ellos el Espíritu de Dios. Ahora, si tienen todas estas cosas, y de repente alguien les está recordando al profeta Joel, ¿qué pueden pensar que está ocurriendo? Por eso, las siguientes palabras del apóstol son muy importantes y dicen: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Por qué israelitas? Porque deberían también estar presentes en esta fiesta los israelitas. Pero eso no significa que ellos tengan oportunidad de acceder a todo como los judíos. Ok, antes de continuar, hablemos de una regla que ayuda a comprender muchas cosas del Nuevo Testamento. Y esta es que para comprender mucho de la escritura, y más cuando hablamos de un contexto judío, es indispensable que comprendamos a plenitud la regla de Deuteronomio 13, ya que esta regla sirve para saber que la persona que nos está predicando, profetizando o haciendo milagros en la congregación es parte de Dios. Esta regla dice lo siguiente: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te mencionare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigios que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no pondrás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños. Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él recibiréis y a él seguiréis. Entonces, solo con estos versículos debemos comprender que todo aquel que dice no guarde sus mandamientos, ya está diciéndote algo en contra de Dios mismo. Cualquiera que te lleva a hacer lo contrario a lo que Dios dice, está llevándote por un mal camino. Así que Jesús no puede estar diciendo que ya no debes obedecer la ley de Dios, porque entonces estaría diciéndote lo opuesto a lo dicho por él. De hecho, ese es el encargo principal que nos deja, porque un discípulo haría algo de una manera errónea a lo mismo dicho por el Creador. Así que cuando el apóstol está diciendo que él, es decir Jesús, fue aprobado por Dios, es porque sería peligroso no hacerle caso a lo dicho antes por él. Lo que está haciendo Jesús es ir en contra de todas las regulaciones judías que ellos mismos han puesto, alejando con esto mismo a sus demás hermanos. El mismo apóstol está haciendo mención de las maravillas, prodigios y señales del Señor. Además, avalado por Dios mismo. Si seguimos leyendo en Hechos, dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole. Ahora, ¿quién es este consejo? Nada más y nada menos que el Sanedrín. En el capítulo 3 hablaremos más a detalle acerca de cuáles eran sus funciones ante el pueblo. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es que mencione que fue muerto por manos inicuas. La palabra usada en griego para inicuos es anomos, que significa no sujeto a la ley, o gentil, o impío, malo o transgresor de la ley. A ver, cuando Dios permite que se maten a las personas en el caso de la transgresión de la ley de Dios, es por causa de que están haciendo lo que Dios mismo prohíbe. Pero en este caso en particular son los romanos mismos que ejecutan el sacrificio, no los judíos. Esta falta de objetividad en determinar quién es el que realiza esta acción contra la vida de Jesús ha hecho que ocurran muchas cosas a lo largo de la historia. Por ejemplo, Martín Lutero escribió un libro que dice: con la oración y el temor de Dios debemos practicar una gran misericordia para ver si podemos salvar al menos a algunos de las llamas fulgurantes. Te daré mi sincero consejo. Primero prendamos fuego a sus sinagogas o escuelas y sepultemos y cubramos con tierra cualquier cosa que no se queme, para que ningún hombre vuelva a ver una piedra o ceniza de ellos. Esto se debe hacer en honor a nuestro Señor y de la cristiandad,
para que Dios pueda ver que somos cristianos y no toleramos a sabiendas tales mentiras públicas, maldiciones y blasfemias contra su Hijo y sus cristianos. Porque de todo lo que toleramos en el pasado sin saberlo, y yo mismo no lo sabía, seremos perdonados por Dios. Pero si nosotros ahora que estamos informados que los judíos que existen justo delante de nosotros blasfeman, maldicen, difaman a Cristo, como se escuchó anteriormente, sería lo mismo que si estuviéramos haciendo todo esto y aún peor. En segundo lugar, aconsejo que sus casas también sean arrasadas y destruidas, pues persiguen en ellos los mismos fines que en sus sinagogas. En su lugar podrían alojarse bajo un techo o en un granero, como los gitanos. Esto les hará comprender que no son maestros de nuestro país, ya que se jactan, sino que viven en el exilio y en cautiverio, ya que lloran y lamentan incesantemente sobre nosotros ante Dios. Esto mismo es de lo cual Hitler se valió para su genocidio. Con esto se ignora y se pasa por alto la misericordia hacia el prójimo. Regresando a Hechos dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El Mesías debe eliminar la mortandad de la tierra. Esa es una de las cosas que tiene que hacer al regresar. Por obvias razones, la muerte no puede retener al propio Mesías. Muy bien, lo dejaremos hasta aquí y seguiremos la siguiente ocasión para terminar este capítulo que ha sido demasiado emocionante. Recuerda que puedes regresar y pausar para tomar notas. Por favor, verifica y valida esa información. Además, recuerda, no solo seas oidor. Dios te bendiga.